por encima de las proyecciones, e incluso como una triste anécdota, digamos, es el mes con la suba mensual más alta de toda la historia desde que se mide el IPC regional del NEA, ¿no? Que ya van prácticamente 6 años. Es un dato que, por un lado, agrava la problemática regional, donde, como todos sabemos, no estamos en la región donde hay alto nivel de pobreza, los salarios promedios son más bajos que en el resto del país, los hogares son los que destinan más cantidad de ingresos para la compra de alimentos, por ejemplo, lo que marca una pauta del deterioro salarial, por ejemplo, entre otras cosas, y termina siendo un dato que sorprendió, como te decía. No estábamos pensando en un nivel que suba del 7%, y lamentablemente vemos que no solamente está descontrolado y está desbordada la cuestión inflacionaria, sino que sobre todo acá en la región estamos teniendo niveles que son muy preocupantes, no solamente en el presente, sino también cuando queremos hacer algún tipo de estimación o proyección para lo que va a ser el resto del año, en donde, si tenemos que quedarnos con la foto de hoy, el 2023 va a terminar siendo igual de malo o incluso con riesgo de que sea todavía peor que el año pasado. Alejandro, me decías que los tomó por sorpresa la cuestión de que sea tan alto o mucho más alto de las predicciones que ustedes tenían, siendo una consultora que trabaja muy bien con los datos. ¿Cuál fue el factor que hizo que explote esta inflación acá en la región? Más allá de que sabemos que estamos muy desfavorecidos por la cuestión del flete, que hace que todo sea más caro acá que en el resto del país, pero ¿qué factor hizo que hasta a ustedes los sorprenda? Bueno, hay una serie de cuestiones. Por un lado, quizás la categoría más importante dentro del IPC, como todos lo sabemos, que tiene que ver con los alimentos y bebidas sin alcohol particularmente, creció 2 puntos por encima del índice general, es decir, creció 9,8%, casi 10%, lo que también la convierte en el mes de mayor suba de toda la historia del IPC del NEA. Acá tenemos un doble problema con los alimentos. Primero, lo que vos mencionabas, que el costo logístico va creciendo de una manera bastante más acelerada en el interior del país a medida que crece el resto de los precios, entonces eso naturalmente encarece una serie de canastas de productos y de servicios, pero también está vinculado, por ejemplo, a la cobertura de los programas oficiales. Pensemos que en algunas regiones del país, sobre todo en el centro, la disponibilidad de productos de estos programas parches que utiliza el Estado Nacional, como precios cuidados, precios justos y demás, la disponibilidad, el stock disponible acá en el interior del país es muy poco, en muchos lugares incluso nada. Entonces, naturalmente, los precios promedio de un conjunto de canastas vinculados a alimentos crece de manera bastante más significativa, porque no tenemos la cobertura, por más que sea parcial y que sea insuficiente, pero no tenemos la cobertura de ese nivel. Después también tuvimos un caso muy particular que tiene que ver con el tema de educación. Sí. Es la categoría que creció más en todo el NEA, casi 15 puntos. Y acá hay ¿Qué incluye educación? Discúlpame. Bueno, acá ahí tenemos lo que tiene que ver con útiles escolares, lo que tiene que ver con librería, lo que tiene que ver con la vestimenta escolar exclusivamente, lo que tiene que ver con las cuotas de los establecimientos privados, lo que tiene que ver con la tarifa de servicios que pagan los establecimientos privados, y tuvimos un nivel de alza muy importante, que si bien en febrero el NEA suele tener un nivel de alza de precio en educación más fuerte que en el resto del país, porque la cuestión vinculada a actualización de precios por inicio de clase siempre históricamente arrancó antes, y después en marzo medio que se da vuelta a veces esa cuestión, es decir, las demás regiones tienen una alza más importante que el NEA. Lo que sorprendió fue la aceleración que tuvo, sobre todo considerando cuando comparamos con otras regiones del país, en donde algunos marcaron 3 puntos, algunos 4, el Cuyo, por ejemplo, tuvo 0,5 en esta cuestión. Entonces, la aceleración es lo que sorprendió, más allá de la diferencia con el resto de las categorías. Acá seguramente, si bien eso es una estimación nuestra, no es un dato que podemos confirmarlo al 100%, pero seguramente la cuestión vinculada a las cuotas de establecimientos privados tuvo una influencia muy fuerte, porque hubo una actualización bastante importante, y también la canasta escolar influye mucho, sobre todo en aquellos productos que no están incluidos en las canastas provinciales. Vieron que muchas provincias lanzan su propia canasta, pero tenemos toda una gama de productos que van por fuera, e incluso también la vestimenta, sobre todo en aquellos establecimientos que tienen acordado su venta de vestimenta en uno o dos locales en particular y nada más que eso.
Entonces eso naturalmente ayudó a que haya una aceleración importante. ¿Y qué ya tenemos, discúlpame, Peoraro, sí, estamos ya mediados de marzo, ¿sí? La incidencia del mes anterior tiene un correlato después en los números del mes siguiente, en este caso sería marzo. 15 días, ¿cómo pinta marzo? Bueno, primero lo que vos decís es tal cual como lo mencionás, hay un arrastre siempre de un mes anterior. Los primeros 15 días de marzo, por lo menos los primeros 10 días, mejor dicho, lo que ya pudimos observar es que el nivel de alza de precios en alimentos tuvo una suba bastante similar a lo que mostró la primera quincena de febrero, por lo tanto ya configura un problema. Dentro de los alimentos, la carne es la situación más problemática de todas. En febrero, por ejemplo, en el NEA creció 17%, y eso obviamente que incide en el índice general de una manera muy importante. Y después también el problema de marzo que tenemos es que es un mes con una fuerte estacionalidad. Tenemos cambio de temporada, lo que produce un incremento de precios en la cuestión vinculada a prendas y combustibles. Tenemos actualización en tarifas de servicios públicos, tenemos ahora el aumento del combustible, tenemos otras cuestiones también vinculadas a alimentos que son propias también de la estacionalidad. Entonces, marzo históricamente es un mes con una alta presión inflacionaria. Ahora, si sumamos eso al arrastre que trae febrero, entonces estamos en las puertas de un mes que... Atajate Catalina. Claro. Exactamente, va a ser muy problemático. Lo único que puede llegar a compensar de alguna manera, como para equilibrar el índice final, tiene que ver justamente con nuestra educación, que te decía que seguramente va a bajar un par de puntos para marzo, pero igual va a sostenerse en niveles altos, y también la cuestión vinculada a algunos sectores turísticos, lo que se denomina como restaurantes y hoteles, que obviamente ya finalizando la temporada posiblemente tenga una desaceleración en el índice de precios. Ahora bien, las categorías más importantes y las que más están ponderadas dentro del índice, el caso de prendas de vestir, el caso de los alimentos y también la cuestión de los servicios públicos, están haciendo presión, y por lo tanto el mes de marzo lamentablemente va a ser nuevamente un mes con un valor que va a ser muy alto y que vuelve a... ¿Más que el 6,6? Es muy probable que sí, es muy probable que sí. Hay por lo menos en lo que podemos observar la primera quincena, sí. Hay que ver cómo se mueve la segunda, y también hay que ver si el Estado Nacional aplica algún tipo de medida en esta segunda quincena, que puede ser, por ejemplo, vinculadas a las tarifas mismas de servicio, que puede retrotraer algún tipo de medida, o incluso no autorizar algunas subas vinculadas a las prepagas, a los servicios de telefonía y a internet, incluso también el transporte público, que en algunas ocasiones se ha postergado algunos aumentos para no meter presión sobre el índice, pero el escenario sigue siendo malo, y lamentablemente en marzo va a ser malo, y lamentablemente este año, también ayudado por las expectativas y la incertidumbre del calendario electoral y del escenario electoral, obviamente que va a terminar siendo un año con valores, como te decía antes, muy similar al 2022, y con algún riesgo incluso que sea todavía peor. Ale, el año pasado hablamos mucho nosotros de lo que es la inercia inflacionaria. Esto es que la inflación, digamos, continúa sin importar qué medidas se tomen como parches, como sueles definir. ¿Qué tiene que pasar para que esta inercia inflacionaria por lo menos calme un poco? Bueno, en primer lugar, la inercia se agrava, entonces está bueno mencionarlo, por más de que es una noticia muy negativa. Pensemos que para el segundo semestre del año pasado estábamos hablando de una inercia del 5%, y estamos ya casi en una inercia del 6%. Y eso agravado todavía más en el caso del NEA, sobre todo, de que en febrero, por ejemplo, cuando uno mide la categoría de precios y no las divisiones o no los rubros, vemos, por ejemplo, que los estacionales y los regulados crecieron por debajo del índice general de 7,8, y lo que creció por encima fue el IPC núcleo, que básicamente es el conjunto de bienes y servicios que se mueven libremente sin regulación o sin estacionalidad. Eso ya es un primer problema. Eso ya llegó en el NEA, ya llegó al más del 8%. Casi 9% llegó el IPC núcleo en el NEA, y eso es un problema porque es de alguna manera el escenario más palpable de justamente el fenómeno inflacionario, más allá de las regulaciones o la estacionalidad. Entonces es la inflación libre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La que vos no podés controlar o la que no tenés forma de intervenir. Te cambio de estos números, discúlpame que te interrumpa. Recién aquí Lisandro leyó
dio a conocer la inflación anual de los países de Sudamérica. 5, 4, 6... 2,9. Anual. Eso nosotros estamos teniendo por poner. Digo, para eso también estuvo la guerra de Ucrania, para eso también estuvo la pandemia. ¿Por qué en los otros países, como Paraguay, acá muy cercano a nosotros, no tienen los problemas inflacionarios que tenemos hoy? ¿Cómo le explicás a la señora y el señor que está escuchando en tu casa por qué en Paraguay no hay inflación y en Argentina tenemos 6 y pico % en un mes? Bueno, hay obviamente muchos factores que juegan todos en conjunto, ¿no? Por un lado tenemos una historia inflacionaria, en donde naturalmente cuando vos arrastrás años de inflación en doble dígito, vas agravando constantemente un problema y bajarla es cada vez más problemático. Pensemos, por ejemplo, para hacer un paralelismo, ¿no? Una familia que constantemente saca adelantos de sueldo para llegar a fin de mes, obviamente que llega un momento que la bola de nieve es tan grande que no sabes cómo resolverlo. Bueno, en este caso es muy parecido en el sentido de cómo acumulaste muchos años con un problema sin resolver y que hoy se te hace muy difícil porque no tenés control sobre las variables que hacen a la inflación. Eso pues tenemos por un lado. En segundo lugar tenemos un país que está marcado por las incertidumbres y al final del día la economía se maneja por expectativas. Entonces, ante gobiernos nacionales que no han dado señales de intentar estabilizar la economía, intentar redistribuir el ingreso, intentar ponerse una meta incluso de inflación y de crecimiento, entonces la economía real, que es básicamente la que vivimos todos los días, también se te desborda. Y al final del día lo que hay detrás de todo esto es una ausencia de un programa económico que sea integral. Nosotros estamos en Argentina acostumbrados a escuchar medidas contra la inflación, que en realidad ninguna es contra la inflación. Pensemos, por ejemplo, volvemos al caso de los precios cuidados. Precios cuidados no es una medida para atacar la inflación, es una medida para paliar los efectos de la inflación, que es otra cosa muy distinta. Es una medida que intenta fomentar el consumo a un costo menor para que justamente los habitantes puedan tener un acceso a una canasta de bienes y servicios un poquito más grande que si no intervenís a partir de programas como esa. Ahora la inflación sigue estando o sigue jugando en su propio camino. ¿Y qué podría ser una medida realmente contra la inflación, por ejemplo? Es que en verdad, ahí está el problema. No se trata de una medida. Claro, no es la solución mágica. Política en general. Vos tenés que primero que nada vos tenés que unificar tu programa económico. Es decir, todo lo que vos hagas como Estado Nacional en materia de política monetaria, en materia de política cambiaria, en materia de política fiscal, todo tiene que estar de alguna manera encarrilado bajo el mismo camino que es justamente la reducción de la inflación. Nosotros hoy estamos en Argentina bajo la premisa constante y como la obsesión constante del crecimiento. Es más, ustedes habrán escuchado, ¿no? El presidente Fernández como en el último mes ha dicho en varias ocasiones que Argentina es el segundo país del mundo que más creció detrás de China. Más allá de que es falso ese argumento, está la obsesión por el crecimiento, y el crecimiento también lo que hace es que si vos te enfocás únicamente en crecer, no estás poniendo la atención a otras variables que muchas veces son consecuencia del crecimiento, como puede ser la inflación. Muchos países del mundo, cuando han tenido en su momento regímenes de alta inflación, han parado la pelota y se pusieron metas de inflación y no metas de crecimiento. Es decir, vamos a intentar que la economía crezca hasta este punto, que es lo que es el riesgo de inflación más alto de que deseamos. Si no vamos a exceder, vamos a estancar el crecimiento. Bien. Y estancar el crecimiento no significa condenar a la gente a la pobreza, no significa eso, porque de hecho hoy tenés un nivel de crecimiento relativamente importante, pero más gente es pobre porque la inflación se te desbordó. Está claro. Entonces, en el fondo hay una, como te decía antes, hay una ausencia de un programa económico que sea integral, y hay muchos factores que vos no estás tocando y que deberías tocarlo, como por ejemplo la cuestión de los precios relativos. Es decir, vale lo mismo un monoambiente en el centro de una capital de provincia que un par de zapatillas de primera marca. Entonces eso es un elemento que grafica el desequilibrio de la economía nacional. Tenés problemas vinculados a la indexación de la economía por la inflación, tenés problemas monetarios porque seguís insistiendo bajo un dogma de que la emisión no genera inflación, y estamos demostrando lamentablemente que sí. Tenés un problema cambiario porque tenés alta inflación aún pisando el tipo de cambio, y
y tenés un problema también fiscal porque, más allá de alguna propaganda que se realice cada tanto, el déficit es muy alto. Y llegar al déficit cero es una cuestión muy complicada, pero vos podés manejar una reducción del déficit, sin costo social tan alto. Pero nada de eso está en conjunto. Sí. Te agradecemos tu tiempo y tus conceptos para Radio 1. Saludos a la gente ahí de Politicón, donde sos director de este equipo técnico de política, economía y otras cuestiones. Un abrazo, viejo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes.